Décimo capítulo de P de Política. Llegamos a una etapa muy avanzada del proceso, al menos en la primera fase que tiene que ver con la comisión experta. En este capítulo ya vamos a ir dejando un poco de lado la campaña, dejando de lado el fenómeno de republicanos y nos vamos a abocar particularmente en cómo va la redacción del texto. Yo soy Matías Llaneret y nada, aprovecho de saludar a Rolando Alvear. ¿Cómo estáis? Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, Qué bien. bueno verte esta semana. Sí, pues, volvemos después del periodo de elecciones. Oye, ¿qué pasó esta semana en la comisión experta? Hubo harto movimiento, Eh, parece. Mucho movimiento, mucho movimiento. Mira, esta semana lo que pasó fue que se, se votó finalmente las subcomisiones de la comisión experta. Como para recapitular, la comisión experta tiene cuatro subcomisiones. No les voy a decir los nombres enteros porque son eternamente largos. La primera es la que ve el sistema político, ¿ya? La segunda es la que ve los órganos autónomos y la justicia, ¿sí? La tercera es la que ve los principios y garantías fundamentales y la cuarta es la que ve los derechos económicos sociales. La cuarta es la que generalmente lleva la mayor atención de la semana siempre, es la que generalmente genera más dudas. Y la primera y la segunda que mencioné son las que generalmente funcionan más rápido. Eh, Mira, habían empezado a aparecer en estas subcomisiones pequeños roces de, que, de cosas que no se pudieron poner de acuerdo. Eso provocó a, a grandes rasgos que ellos decidieran no, no sesionar directamente cuando debían haberlo hecho y hacer, no sé, se dedicaron creo que viernes, sábado, domingo hasta el martes a hacer negociaciones secretas, no públicas, sino dentro de sus espacios privados, no sé, para poder negociar cosas que no estaban totalmente en acuerdo. Porque hay un tema que se ha intentado hacer mucho acá, que es no generar encontrones, no generar, eh, ¿cómo se llama? Ningún debate que no se pueda pasar, que no pueda ser resuelto, ¿me entiendes? El tema es que ellos tratan de buscar una cosa que nos, la verdad, y yo estaría, no sé si te dijera, que es lo que sé que es, algo que se llama la unidad de propósito, que es la forma en cómo ellos se refieren a las enmiendas que generan total y absoluta unanimidad entre todos los miembros de la subcomisión. Aquí cada una de ellas votó todas las indicaciones de los capítulos que corresponde a cada una, siendo la de principios y derechos la que más indicaciones tenía. Todas estas tenían que votar lunes y martes, pero al final terminaron votando todas el miércoles, el día entero, y incluso una, la de principios políticos pues, civiles, terminó votando incluso el día jueves, el día entero, para terminar. Entonces, este trabajo que ellas hacían se terminó. eh, Básicamente se consideran como disueltas las subcomisiones, porque ahora lo que va a pasar es que van a votar al pleno. El pleno donde están todos los comisionados expertos y van a votar las normas ya aprobadas. La gracia que tiene esto, como yo te decía, es que la mayoría de las normas, incluso en muchos capítulos, todas las normas del capítulo fueron consensuadas. Entonces, ya no corre el texto aprobado en general, ya no corre el texto propuesto en las cientos y cientos de indicaciones, sino lo que corre son los artículos que llegaron a acuerdo estos últimos días y que son de redacción de que a todas las partes les satisface, les agrada, no les molesta y creen que está bien escrito. Básicamente eso fue lo que pasó esta semana. Y pregunta, ahora, para que nos entiendan quienes nos escuchan, ahora Sí, entonces se vuelve el trabajo al pleno y sí, ahí se votan todos estos artículos en búsqueda de los tres quintos. en busca de los tres quintos. En Claro. este caso, los tres quintos están en 14, creo. Sí, 14 votos. Sí. En las subcomisiones, que eran de 6 miembros,
eran era cuatro, siempre cuatro. Y como en cada subcomisión se encargó de que de distintos sectores, de los dos sectores políticos, hubieran tres y tres, eran pocas las indicaciones que terminaban siendo las que se peleaban entre ambos sectores. Claro, Lo que pasó es que cada vez que era de unidad de propósito, como lo llaman ellos, de unánime, se votaba en un 100%. Había un par que de repente se abstenía, pero siempre salían a flote. Y cuando eran indicaciones de cada sector que se encontraban, siempre, cada caso salía rechazado, siempre, porque era 3 y 3. Entonces, esa es la gracia de los tres quintos, que si hubiera sido por mayoría simple, no habría funcionado esto. Así que el tres quintos hizo la maravilla en este sentido. claro, pero y acá quizá una apreciación más personal. Sí. Quizá los tres quintos facilitan eso, pero también yo creo que hay un gran sentido de responsabilidad y de negociación que han puesto los expertos encima. No sé si la fórmula mágica de los tres quintos operaría de la misma manera en cualquier circunstancia. Yo creo que sí, ambas. Tenéis razón en el sentido de que es parte, no sé si es ha- habría que evaluarlo, si es una habilidad propia de los específicos gallos que están sentados ahí o de su calidad de expertos, personas en su área, o de por sí porque se han tomado en serio su trabajo de ser Claro, experto y llegar a un informador. Pero sí, tiene razón, tiene gran parte que ver la labor que están haciendo como haciendo un antiborrador, ¿cachai? Totalmente de acuerdo contigo. El tema es que los quórums supramayoritarios sí tienden a generar estas cosas, de que muchas veces se ha criticado, por ejemplo, los quórums supramayoritarios en la constitución chilena que amarran muchos capítulos de la constitución para hacer reformas, ponte tú como los dos tercios, y que eso genera inmovilismo, sí, pero el tema es que solamente eso asegura que cuando haya ánimo de cambio mayoritario y amplio acuerdo y ganas de acordar, las cosas funcionan. Entonces no es una aplanadora que pasa de un lado al otro, eh, ¿cachai? Y como sabemos ya, a pesar de que los republicanos tienen la capacidad de veto, como no puede ser que en el Consejo se dé la constitución de Cast, eso sería mentirle a la gente, claro. porque los republicanos no pueden sacar la constitución que ellos quieran, no tienen la capacidad de los tres quintos que estamos hablando ahora, que en el proceso de los consejeros son 31 miembros, no tienen ese número, entonces necesitan negociar y por lo tanto no puede ser la constitución de un sector u otro, porque simplemente teniendo la capacidad de vetar algo no significa que va a salir lo que tú quieres, sino que puede pasar lo mismo que pasó aquí en la comisión experta. No hay acuerdo entre dos partes para llegar a tres quitos, bueno, queda afuera nomás, ¿cachai? Claro. Y eso termina quedando, perdiendo todos los sectores, los que tratan de poner algo de su derecha y los otros algo de su izquierda, no, todo termina afuera y termina siendo un fracaso. Entonces, es difícil de que las cosas no funcionan solo con mayoría simple. Sí, yo creo que sí lleva algo positivo, pero Oye, tienes razón. sí, volviendo al proceso de redacción y de aprobación de los artículos, claro, ya describimos Ujú. entonces, o describiste tú más bien qué pasó en la semana, particularmente el miércoles y jueves, pero quizá sería importante ahondar en cada una de las subcomisiones y ver qué novedades hay, quizás respecto al texto actual, o qué novedades hay respecto a lo que habían planteado antes, pero ahora con la enmienda se dio vuelta. Entonces, ¿qué nos puedes contar ahí quizás Sí, por alguna subcomisión que te tinque a ti particularmente? a ver, mira, yo creo que hay que partir que se cumplieron los temas de las bases institucionales se ha cumplido la gran parte, ¿ah? Porque, o sea, todo, porque el Estado Social y Democrático de Derecho se declaró en el artículo 1, ¿cachai? Y que el artículo 1 igual tiene como su épica, igual como media importante, si uno lo ve bastante bien, porque, mira, aquí lo tengo abierto y dice, el artículo 1 dice que la dignidad humana es inviolable, la base del derecho y la justicia, todos nacen libres e iguales, bla, bla, bla. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades, con responsabilidad fiscal e instituciones estatales y privadas. O sea, la última parte es como
es lo que la derecha puso y logró, yo creo, en cierta forma de permitir cierta apertura a lo privado. Pero la primera parte es como muy de la mm, como Constitución americana, de las libertades y todo eso, y de las cuestiones más europeas como del Estado social, de garantizar cosas, ¿cachai? Y eso es algo importante porque es parte de las bases institucionales y es algo que en cierta forma ha impulsado a comprometerse con este proceso y que esté en el artículo 1 es lo significativo. También, ponte tú, hay cosas que se habían propuesto y que se dieron vuelta por los escaños reservados para pueblo originario. Solamente se propone que se va a promover su participación política. Y eso de repente puede molestar a cierto grupo de personas porque no se logró ningún tipo de escaño reservado ni de representación especial de estos grupos. Eso va contra este absoluto con la constitución, con el proyecto anterior, porque básicamente había escaños reservados para los consejos municipales. Cuando votáis concejales, yo creo que hasta si votáis presidente, o sea, directiva de colegio, teníais que un escaño reservado. Sí. Si el tema es que era demasiado excesivo, probablemente. Eh, en este caso, eh, también se dejó escrito muy abiertamente que la igualdad como entre hombres y mujeres, eso quedó establecido. También quedó establecido bastante fijo el tema de la propensión a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que el Estado no puede desconocer eso. Y que, bueno, las típicas cosas como el núcleo fundamental de la sociedad, la familia, y también algo que me llamó la atención fue eh, básicamente la consolidación de un Estado, de un Estado además de solidario y social, a un Estado subsidiario, que tienda a lo subsidiario. No sé, increíble, pero cierto, porque se considera que la, Chile, el Estado debe proteger a las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas, que nadie la obliga a usarla y todo eso, y que estas agrupaciones gozan de autonomía para lograr sus fines específicos, que no sean contrarios a la Constitución y las leyes, y se va a respetar siempre. ¿Qué me dices tú, Matías? ¿Tú creías que esto podía ocurrir en este proceso tan, tan sui generis, por decirlo de alguna forma, que se reconociera un Estado subsidiario? Porque todos lo han reconocido, no es una idea mía. Claro, lo que pasa es que acá, no sé si te acordáis que en algún capítulo pasado hablamos de las distintas posturas que habían frente a la consagración del Estado social de derecho. Decíamos que habían unos que apostaban más por el aparato estatal como protagonista, Sí, otros que estaban en contra. Me acuerdo que los republicanos estaban en contra, o siguen estando en contra, digamos, en principio. eso me encontré. Y nosotros hablábamos de una postura intermedia que decía, ojo, que un Estado sea social y democrático de derecho no implica que el Estado, en lo que tú decís, por ejemplo, no pueda tener un rol subsidiario. Y mi sensación es que ganó esa postura, esa interpretación, ¿cachai? Que quizás es un poco más consensual, es más abierta y en cierto sentido es más moderada, no sé si esa es la palabra correcta, pero deja abierta la cancha a lo que tú decías, al rol de los privados, la libre asociación de las personas al mismo tiempo que te consagra derechos sociales robustos. ¿Cachai? Entonces, ahora, yo no sé cómo Claro, es la bajada práctica de esto, para serte honesto. No sé qué implica en materia de salud, de educación, no sé. Em, pero me queda claro entonces que aquí lo que se buscó fue un consenso como bien sólido, ¿cachai? Como lo que decías tú también en el primer artículo, como, ok, consagramos derechos y libertades, ¿cachai? Eh, sí, Me sí, parece que pero es que eso es eso, un tono que está tomando en general como todo lo que está emanando sí, de la comisión experta. sí, claro.
lo único que aquí no pueden caer en, que, bueno, que gente que ha demostrado que tiene algo de política, porque el llegar a acuerdo en estas cosas requiere también negociación política, eh, porque así fue. O sea, Claro, de que a uno le hace sentido algo, por lo tanto, redactémosle para que no haga sentido a ambos, una cosa así. claro, No fue como un quita, pasa tú yo cedo esto y tú cedes esto. No fue de ese tipo, yo lo que me di cuenta. Sino más bien hagamos algo que haga feliz a todos. El tema aquí, que la política, lo quiera o no verlo así, siempre requiere de comunicación para poder que sus efectos se sientan en la población. claro, Y no puede ser, o sea, y puede ser de que la mala comunicación de los miembros de la convención anterior, o sea, esos desastres que hacían, hizo que se fueran en picada y que todo el mundo los empezara a odiar. Y al mismo tiempo eso se vio, eh, se le suma el hecho que el mismo proceso, la misma convención como que no estaba ni ahí en realidad con la prensa, no estaba ni ahí con la comunicación de lo que hacían, ni con todos sus múltiples derechos que aprobaron. Entonces, no puede ser que de repente vaya a pasar eso acá, ¿no? que, que al final todo esto puede sonar muy razonable y a mí me pareció bastante razonable y eso que yo no fui muy a favor del proceso anterior. Y que al final termine quedando como las personas más radicales, los que se le niegan a todo de lado y lado, promocionando que esto en realidad no sirve y no sirve para nada y es terrible. Y que claro, al final no termine viéndose promocionado lo que hace. tu miedo es como que por mucho, digamos que lo voy a exagerar, pero por mucho que de la comisión experta pueda emanar la octava maravilla del mundo, si no se defiende comunicacionalmente, si no se expone comunicacionalmente, basta con que lleguen los que gritan más fuerte, particularmente en el Consejo, y para que esto quede en nada, básicamente. Sí, eso creo yo. Eso creo yo, de que, o que pueda verse no solamente como lo que tú dices, sino también como que esto es igual que lo anterior, que esto es malo, esto es desconocer la voluntad del pueblo, todo eso que usan Claro. la izquierda y la derecha más radicales. Eso es lo que temo yo nomás, que de repente esto no se pase tan colado como ha pasado la mayoría del tiempo esto, que al final no calienta a nadie. Sí, es verdad. Ese es Oye, un riesgo, creo yo. Y bueno, vale. no, estaba leyendo algunas de las cosas que se aprobaron, como para volver a esa Sí, conversación un poco, sí, sí, y sí. finalmente se aprobó incluir una defensoría de las víctimas, Sí, sí, una defensoría de la víctima. un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Dice, Sí, sí, sí. sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público y en consideración a las garantías de acceso a la justicia que establece esta Constitución, habrá un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas para que las personas víctimas de delitos puedan acceder a defensa y representación jurídica especializada y asistencia en el ámbito psicológico y social. Este servicio será Ujú. autónomo y una ley determinará su organización, funcionamiento y detallará sus competencias. ¿Qué te parece? Tal cual. Ya, mira, A eh, mí me parece positivo el tema de la defensoría de la víctima, porque más que nada entrega una garantía ah, que es exigible constitucionalmente a una persona de que el Estado tiene que, en cierta forma, repararte en caso de haber sufrido un delito de esa forma. Claro, las leyes serán las que determinarán las cosas específicas, pero al menos ese tipo de reparación se estaría dando mejor garantizada que actualmente. Además, es algo que, mira, algo que se ve mucho como yo no soy abogado, pero sé que se da mucho que es en el análisis después de las constituciones, lo que es la intención del legislador, la intención del constituyente, la persona que escribió el texto, la historia de la ley, porque es una causa que levantó mucho la derecha chilena y
expertos, pero algo que se fue llenando, de a poco la izquierda lo consideró que era válido, la verdad. Y esto lo sumaron a, a aumentarle el poder del los ministerios públicos para la protección de los testigos y las víctimas. Entonces, al final es algo que después nos vamos a enterar cómo se ve públicamente, o sea, en la vida real, no fuera de la letra, pero al menos es algo que uno puede exigir. Oye, estaba revisando algunas de otros de los temas que se aprobaron, y hay uno que yo sé que a ti te involucra, te llama particularmente, que es todo el tema de el umbral de los partidos políticos, el 5%, el famoso 5%. Hubo una modificación ahí. No sé si tú la podías explicar, porque también hay temas transitorios, entonces, ¿qué pasó ahí un poco? Es conocido que yo no estoy de acuerdo, lo he dicho en este espacio, de que no estoy de acuerdo con el umbral del 5%, pero sí estoy más bien a favor de umbrales más bajos, más bien porque son malos, a mi parecer. Y ya no voy a detener a explicar eso. El tema es que en alguna parte, de cierta forma, puede que haya tenido yo razón, ¿no? Porque se exigió, se hizo presiones para que por favor se considerara un umbral más bajo y no quisieron escuchar los miembros expertos porque eso quizá podía significar quedar afuera. Entonces, el consenso fue que para la próxima elección el umbral no va a ser del 5% para obtener escaños, sino del 4%. Para la siguiente elección solamente. Y agregaron una innovación que es que se puede, eh, si con los votos que tú tienes, si con los votos que tú tienes, sin considerar el umbral, tú pudieses elegir 8 parlamentarios en total, ah, de que termines con 8 parlamentarios en total, el umbral desaparece para ti y puedes elegir tu parlamentario. Es rara la ley porque, o sea, es rara la norma porque implica que eso considera no solo a los parlamentarios que eliges en esa elección, incluye a los senadores y a los senadores que ya existen, ¿cachai? Entonces, eso haría que muchos partidos se salvaran, un par al menos, no muchos. Pero, pero finalmente lo que pasa aquí es que la, se termina por, en cierta forma, suavizar el ingreso de este proyecto. Y el, lo que decía yo del 5% y los 8 diputados se ve suavizado por que en la siguiente elección va a ser un 4% y 4 diputados. Solamente por la siguiente elección, nada más. Claro. Y, y frente a eso también hay una cosa que yo creo que se podría eh, considerar como importante y que es el tema de la variedad. Sí, po, se aprobó una Se- cuestión se- transitoria, pero no quedó nada muy definido. no, es que no quedó nada definido, ponte tú la paridad de salida, entrada, 50-50, no, que eso quedó fuera, Claro, absolutamente. Lo que sí quedó es una paridad que en las siguientes dos elecciones parlamentarias, después de haberse aprobado esto, va a permitirse una paridad de salida del 60%, 40% para cualquiera de los sexos, no 50-50, efectivamente. sino que ningún género puede tener más del 60% de los en las siguientes dos elecciones y después se espera que el efecto psicológico de una norma electoral genere como cambio en cómo las personas se comportan. Eso está demostrado que es así, pero el tema es que vamos a ver si funciona aquí en este caso. Claro, esa es como la idea. Se incorporaron, nosotros ya lo habíamos anunciado, si no me equivoco, hace un par de capítulos, pero se incorporan iniciativas populares de ley, em, Sí. para Está tú, bastante exigente, sí, ¿ah? sí, a eso iba, para tú como ciudadano, como miembro popular, puedas iniciar una tramitación legislativa en el Congreso, tienes que presentarla por un grupo de personas, por ciudadanos habilitados para sufragar,
equivalentes al 4% del último padrón electoral, mínimo. Y máximo Sí, el 6%. Yo no entiendo eso del máximo, ahí te lo voy a preguntar porque hay un máximo, pero sí, 4% del padrón electoral es mucho, ¿o no? claro, pues sí, son como 600.000 personas más o menos. Claro. Y harto, pues, hay partidos que no tienen, no, yo creo que todos los partidos en Chile no tienen 600.000 personas en total, una cosa así, más o menos. Claro, no, de todas maneras, no alcanzan. Sí, no, pero también hay una posibilidad, la verdad es que ahí no me sé los porcentajes, pero eh, de poner, de pedir a la autoridad con un porcentaje específico el que se hagan referéndum revocatorios de ley. Claro, también está. También que para poder conseguir leyes de quórum especial o en ciertos temas en específico tenéis que tener el patrocinio del presidente de la República, a pesar además de las firmas. Y también hay no sé, hay unos porcentajes más altos, algo del 7% que es como para pedir, eh, no sé, se revoca una ley sin plebiscito, una cosa así, pero son iniciativas bastante, porcentajes muy altos, Mm, difíciles de lograr, la verdad, porque es muy alto. Y claro. ahí tenéis que ver, bueno, que en realidad, aunque uno no lo crea, las iniciativas populares son igual, tienen una acogida en el espectro político hoy en día. Sí, oye, en honor al tiempo, para ir cerrando, quizás solamente comentar que hay toda una polémica todavía que no está resuelta, o más bien está resuelta, pero quedó bien líquida el tema del derecho a la vida y toda la discusión del aborto. Sí, Así que hay que tener ojo ahí con la sí, parada porque con la que llega fuera el el republicano. aborto, fuera el aborto quedó, pero sí quedó dentro de la prohibición de la pena de muerte. Claro, el derecho a la vida se estaría interpretando como la prohibición de la pena de muerte, pero De que, no claro, de que te quiten la vida de esa forma. correcto. Porque técnicamente en Chile todavía existe la pena de muerte, pero pues, por eso esa es la diferencia. Aquí se prohíbe en todo caso, en Chile existe la pena de muerte porque en caso de guerra, por traición a la patria, pero, pero ahora se prohíbe en todos los casos posibles y por haber. Entonces es raro. Así que eso, hay muchos avances, muchos cambios que seguramente además van a ir, van a ir tomando mucho más forma y más cuerpo durante la semana que viene, bueno, durante esta semana, em, porque van a estar siendo votados en el Pleno. Rolando, ya para ir cerrando, yo me aprovecho de despedir y te dejo a ti con alguna proyección o algo sobre lo cual tenemos que estar atentos o esperar del pleno de la comisión experta y quizás de la instalación del consejo, que ya es en 2 semanas más. Mira, lo que yo proyectaría es que hay que ver primero cómo la comisión experta responde. Si responden con las mismas lógicas de votación que en las subcomisiones, o sea, de buscar aprobar todo lo que se aprobó, porque si los dos sectores se pusieron de acuerdo en cada subcomisión, entonces uno esperaría que también se pusieran de acuerdo en esos acuerdos que ya tuvieron, ¿me entendí? Uno esperaría que esto se pasara más rápido, la discusión fuera más rápida la próxima semana y la votación, la subsiguiente, fuera sin contratiempo. Eh, un- por lo que yo proyectaría que no deberían haber tantos cambios en el pleno de la comisión experta de lo que ahora hay. Y en el Consejo está por verse, la verdad. Hay muchos derechos que son bastante razonables, pero es que la mayoría circunstanciales del Consejo pueden echar abajo. Y eso es algo que está por verse. Bueno, habiendo dicho eso, me quiero despedir. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Por favor, esperen nuestro siguiente capítulo, porque vendremos con más explicación y mayor conversación sobre este proceso que vive nuestro país. Hasta luego.